Hola, mi nombre es Arlet Viviana Tapia Sánchez y en este video voy a presentar mi actividad número 3, evidencia de aprendizaje, que lleva por título Condiciones higiénicas y sanitarias. Vamos a comenzar a decir que el platillo que yo elegí fue huevo en salsa roja con nopales, acompañado de arroz y agua de tuna sin azúcar. ¿Y por qué elegí este servicio de alimentos? Yo trabajé principalmente con el servicio de alimentos de un comedor industrial, y esto pues porque quise darle continuidad a mi trabajo de la actividad número 2, y aparte era un lugar que a mí me llamaba la atención un poco más acerca de cómo podemos alimentar a los trabajadores y poderles dar un alimento nutritivo. Además que es uno de los lugares en el que yo más me he desenvuelto. Además de esto, también me permite identificar diferentes técnicas culinarias, diferentes etapas, y en estas diferentes etapas cómo cuidar cada una de las condiciones sanitarias. Para la preparación, con el diagrama de flujo que realicé, podemos ver que principalmente en el agua de tuna, lo principal es la recepción de la materia, luego el lavado de las tunas, se cortan, se colocan en la licuadora, se licúan, se agregan a una jarra, se les coloca agua purificada, y recordando que pues antes de colocarla, algo importante es que las debemos de colar para evitar que nuestros consumidores se puedan lastimar alguno de sus dientes. Después vamos a hablar un poco de la preparación del arroz, en el cual colocamos una taza de arroz, la lavamos bien, también después se va a dejar reposar por 15 minutos, se va a dejar escurrir, evitando que se pueda llegar a contaminar. Entonces podemos cubrirla con algún tipo de paño que esté limpio para evitar que que se pueda contaminar con alguna cosa. Posteriormente colocamos en un aceite, preferiblemente antiadherente, una cucharada de aceite, y posteriormente lo freímos con un poco de ajo, cebolla, y al final lo que vamos a hacer es realizar la cocción con 2 tazas de agua, y con eso terminamos nuestro arroz. En el proceso de la preparación del huevo pues son 3 etapas diferentes, en el cual primero empezamos con los nopales. Primero se lavan muy bien, después se coloca solo una pequeña cantidad de agua que sea purificada. Después procedemos a la cocción, en el cual es importante pues medir la temperatura, revisar que la cocción haya sido correcta. Se deja reposar y posteriormente se escurren. Después pasamos a los huevos. Tenemos que tener cuidado al cascar los huevos, ver que lo estemos haciendo en una superficie limpia, agregar a un recipiente también limpio, sin que tenga contacto con los demás productos que ya han sido cocinados, y posteriormente a lo que hacemos es batirlos. En un sartén también antiadherente colocamos una cucharada de azúcar y procedemos a freír los huevos. Después pasamos a nuestra salsa, en el cual elegimos la técnica culinaria del tatemado, que es pues muy mexicana también, y también ayuda a conservar algunos nutrientes de nuestros alimentos. Vamos a colocar nuestra cebolla, nuestro ajo, nuestros chiles verdes y también el jitomate que previamente ya lavamos toda esta materia prima. Después del tatemado procedemos a licuar todos estos alimentos, y después en una olla limpia, previamente calentada, colocamos nuestra salsa para que pueda sazonarse con sal al gusto, y al finalizar ya tenemos estas 3 etapas. Al final lo que realizamos es hacer una integración de todos nuestros ingredientes. Tenemos nuestra salsa, agregamos nuestros nopales, agregamos nuestro huevo, y al final entregamos a nuestro comensal su menú final. Las principales técnicas culinarias que nosotros utilizamos fueron la cocción en el agua en el caso de los nopales, el tatemado,
el batido, la cocción en sartén, el sazonado y el mezclado. La cocción de los nopales nos ayudó a cambiar la textura de ellos, a hacerlos adecuados para su consumo. El tatemado de la cebolla, el ajo, los chiles y el jitomate permitió, como ya lo habíamos mencionado, desarrollar cierto sabor, cierto aroma a la salsa muy especial, muy específico y muy característico de México. También en el caso del huevo utilizamos el batido para integrar todos sus componentes y después la cocción en sartén con aceite, que también no podríamos decir que es como tal una fritura, sino más bien una cocción, y el aceite solamente se coloca para evitar que perdamos alguno de nuestros huevos ahí que se queden pegados. Y pues también utilizamos la cocción al vapor en el caso del arroz, ya que el calor va a permitir modificar la textura también del alimento, las características y algo muy importante, favorecer la digestión de los alimentos ricos en almidón. Hablando de los riesgos sanitarios durante la elaboración, pueden presentarse diferentes riesgos, más porque estamos tratando con el huevo. Uno de ellos es la contaminación de las materias primas, por lo cual es importante revisarlas, hacer la recepción, lavarlas previamente, lavarlas adecuadamente. También, como ya lo había dicho antes, puede presentarse una contaminación cruzada de alimentos cocidos y crudos, y ahí hay que tener mucho cuidado. También tener bien lavadas nuestras manos, todos los utensilios que utilicemos que estén correctamente lavados, y también no hacer mezcla de utensilios, sino intentar utilizar diferentes. En el caso del huevo, pues obviamente tenemos un riesgo microbiológico si no llegamos a la cocción adecuada y si no lo manipulamos de manera adecuada. También pueden existir riesgos físicos, como por ejemplo lo que mencionaba de la tuna, que lo podamos colar bien. También es importante, pues al momento de cascar los huevos, también evitar que se vaya alguna cáscara, lavar bien los vegetales para evitar que podamos tener alguna presencia de tierra, piedritas, cosas así, o algún otro material extraño. Y finalmente, pues también existen riesgos químicos, ¿no? Por ejemplo, los productos de limpieza con los cuales podemos llegar a lavar nuestros trastes, ver que estén bien enjuagados para evitar que todos estos lleguen a nuestros alimentos. Por ello es importante pues seguir las condiciones higiénicas, que son primero respecto al personal, obviamente presentarnos limpios, con ropa y calzado limpios, uñas cortas, cabello recogido, si hay presencia de barbas porque esté recortada, utilizar cubrebocas para evitar que podamos salpicar con fluidos nuestros alimentos y que puedan causar daño al comensal. También las materias primas deben estar bien lavadas, en buenas condiciones, revisarse antes de utilizarlas, que estén en condiciones óptimas. Los utensilios deben de estar limpios, en buenas condiciones. Es importante utilizar agua potable o que sea segura, que tenga contacto con los alimentos. Y en cuanto al producto terminado, también hay que tener cuidado al momento de que nosotros lo entreguemos, de cuidar las temperaturas, cuidar que no se contamine con otra cosa, como les mencionaba, el arroz que se deja reposar, cuidar que no llegue algún otro contaminante y mantenerse pues a una temperatura adecuada. Recordando que la norma 251 nos menciona que los alimentos preparados que se sirven calientes deben mantenerse a una temperatura segura de 60 grados Celsius. Y pues en cuanto a los puntos críticos de control que podemos encontrar, primero podemos hablar del lavado de las materias primas, la cocción del huevo, el control de la temperatura y el manejo del producto terminado. Recordando que, como ya había dicho, la norma 251 menciona que el huevo de cascarón quebrado que se cocina para consumo inmediato debe alcanzar una temperatura interna mínima de 63 grados Celsius. Sin embargo, pues quiero aclarar que durante mi práctica no realicé una medición de temperatura interna del huevo porque fue algo complicado por el tipo de sartén que utilicé. No logré tomar la temperatura de manera correcta. Sin embargo, pues lo que sí se realizó fue tomar la temperatura de los nopales y de la salsa, y esos son los que presento como evidencia fotográfica. Algo importante pues también es la calidad, porque es lo que va
a estar a la vista de mi comensal, ¿no? El producto terminado obviamente debe cumplir con las propiedades organolépticas que agrade al consumidor, ¿no? Un color agradable, característico, un olor agradable, los sabores también, que tenga bien integrados los ingredientes, características de textura adecuadas que son las que espera mi consumidor. Y el huevo obviamente debe estar completamente cocido para evitar algún tipo de contaminación microbiológica, puede ser salmonela u otro tipo de bacterias que se concentran en los alimentos si no llegamos a las condiciones de temperatura óptima. Los nopales deben de tener una textura agradable, la salsa debe estar correctamente integrada y también debe estar libre de cualquier materia extraña, como ya lo hablamos. En caso de la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente, considero que este platillo pues no debe tener una fecha de caducidad o de consumo preferente, ya que es algo que se va a servir al instante. No estamos hablando de un producto preenvasado que deba cumplir con la norma 051 de etiquetado, entonces podemos pues no colocarla. Se trata de un alimento que es preparado para el consumo inmediato. Y para concluir, pues esta actividad me permitió comprender que la seguridad de los alimentos depende de todas las etapas de elaboración. Debemos estar atentos a todas las etapas, no nada más como que estar atentos a ciertas etapas, sino en cada uno, en un diagrama de flujo, es importante que veamos estos puntos críticos de control para poder cuidar la salud, el bienestar de mi consumidor y evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. También aprendí acerca de las técnicas culinarias que, como ya he visto, también impactan mucho en la salud de mi consumidor. Podemos utilizar algunas técnicas con bases científicas para ver que se conserven nutrientes, que se utilicen menos calorías para poder aprovecharlas en otros alimentos y así ir viendo cuáles son las necesidades de mi consumidor, de mi comensal, para yo poder elegir cuáles son las adecuadas. También otra cosa que aprendí pues son las condiciones de higiene que marcan la norma 251 y que todo esto que ya mencioné pues se integra con un solo objetivo, ¿no? Que es cuidar y velar por la salud de nuestro consumidor, y pues me ayudó a relacionar la preparación de un platillo que puedo ver como cotidiano. Sin embargo, vi que pues haciéndolo de la manera correcta se toma muchísimo más tiempo, pero todo ese tiempo es muy importante para cuidar las condiciones higiénicas y sanitarias de nuestros alimentos y así obtener un alimento seguro y de calidad. Muchas gracias.